Y vamos a leer en el libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 4. Hebreos 4, el verso 14 al verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El tema de hoy vamos a compartir es la palabra profética de este mes de agosto: gracia para el oportuno socorro. Amén. La obra de Cristo, su encarnación, su vida, su padecimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión, su sumo sacerdocio, su reinado es muy poderoso. Si nosotros lo vemos con los ojos de la fe, se nos va a revelar toda su obra, cada una de esas etapas que les hablé al principio, su padecimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión. Si nosotros lo vemos con los ojos de la fe, podremos vivir y disfrutar de acuerdo a todo lo que Cristo hizo por nosotros, a todo lo que Cristo hizo por amor a nosotros. Y algo que debemos entender es que no podemos confundir la obra de Cristo con una teología o una doctrina más. Porque hay muchas personas que cuando se le habla de la obra de Cristo, no, eso es una teología, eso es una doctrina. Más que una teología, es una vida. La obra de Cristo debe ser parte de nuestras vidas. Debe ser parte de cómo nosotros vivimos. Porque si nosotros aplicamos, creemos en la obra del Señor Jesús, vamos a vivir una vida diferente. Va a haber aflicción, dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo somos más que vencedores. En Cristo Jesús podemos vencer las tinieblas. En Cristo Jesús podemos vencer al mundo. En Cristo Jesús podemos vencer al pecado. Pero tenemos que creer la palabra de Dios, no caer en costumbrismo, no creer en ritualismo, sino creer lo que dice la palabra de Dios para que esa palabra se pueda cumplir y vivir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, solo la fe puede hacer que se aplique la obra de Cristo en tu vida, en tu familia y como iglesia. ¿Por qué? Porque Él nos abrió acceso a Dios. Él nos abrió un acceso al trono de su gracia para recibir ayuda y para recibir socorro. Ahora nosotros debemos participar del llamamiento celestial para recibir su gracia para el oportuno socorro. Levante sus dos manos y diga conmigo: debo participar del llamamiento celestial para recibir gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos participantes del llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús es nuestro apóstol. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote de nuestra profesión y de nuestra fe. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús,
tenemos un llamamiento celestial, pero el apóstol, el sacerdote de esa profesión, de ese llamamiento, es Cristo Jesús. Entonces, el llamado que el Señor nos ha hecho para servirle a Él, para servir al reino de Dios, es demasiado grande. Es tan grande que a veces nosotros no lo comprendemos. Y hay algunas personas que no lo comprenden, y como no comprende el llamamiento celestial, menosprecian ese llamado del Señor a servirle. Porque ahí dice en Hebreos 3:1 que somos participantes del llamamiento celestial. O sea que es algo demasiado grande. Entonces usted puede observar, y ahorita lo vamos a leer, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una posición social, una posición económica, una posición política muy grande. Amén. O sea, y dice la palabra que él consideró todas esas cosas por basura, por seguir el excelente conocimiento de Cristo. Y él dijo: dejo todo lo que quedó atrás y prosigo hacia adelante. Amén. Al premio del supremo llamamiento de Dios. Quiere decir que aquellas personas que sirven a Dios reciben galardón, reciben recompensa y reciben un gran premio que recibimos de parte de Él. Por eso la Escritura dice, vamos a leerlo, Filipenses capítulo 3, el verso 4 al 7. Dice así, Filipenses 3, verso 4 al 7. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. O sea, es como alguien que tiene muchos títulos y dice: yo confío, cualquier cosa, yo tengo mis títulos, yo tengo mi estudio. Pero dice el apóstol Pablo que él tenía que confiar más en la carne por todo lo que él tenía. Miren lo que dice, verso 5, circuncidado el 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. O sea que el llamado que el Señor nos hace a servir a Dios no es cualquier cosa. No es solamente un llamado a una iglesia local, es un llamado celestial. Es un llamado del Señor. Y aún el apóstol Pablo, teniendo toda esa posición, teniendo cómo gloriarse en la carne, teniendo cómo chapearnos, él dijo: yo tomo todas esas cosas y las tomo por basura. Y ahí la palabra basura es más fuerte. En el griego es estiércol. Yo tomo eso como estiércol, como una basura. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó todo? Por el premio del supremo llamamiento. Filipenses capítulo 3, verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Levante sus dos manos, diga conmigo: el llamamiento de Dios. A ver, levante sus manos bien alto, diga conmigo: el llamamiento de Dios está por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros rechazamos el llamado de Dios, no es cualquier cosa. Es muy terrible, escuche bien, muy terrible menospreciar el llamado de Dios. Menospreciar el llamado de Dios se puede comparar con perder la salvación, con menospreciar la obra de Cristo. Porque el mismo Cristo nos dice: de gracia recibiste, o sea, recibiste la salvación por gracia. Y como recibiste la gracia, tú debes predicar por gracia, por agradecimiento al Señor. Por esa razón nosotros debemos retener ese llamado, esa profesión.
retener la confianza en el Señor, retener esa esperanza del llamado que el Señor nos ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 3. Hebreos 3:6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos ¿qué? Firme hasta ¿qué? Hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, si una persona recibe un llamado de Dios, pero no es fiel o no retiene ese llamado hasta el final, perdió el tiempo. Dios nos llamó a un supremo llamamiento para retener nuestra confianza en Él, para retener esa esperanza. ¿Cuántos dicen amén? La esperanza que vamos a ser recompensados, la esperanza que vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? La esperanza, como dice la Escritura, que el trabajo en el Señor no es en vano. La esperanza que dice no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando nosotros rechazamos el llamamiento celestial del Señor, ese rechazo al llamado del Señor viene cuando no escuchas la voz del Señor, o cuando endureces o escuchas su voz y endureces tu corazón, así como lo hizo la nación de Israel. La nación de Israel escuchó la voz de Dios por medio de Moisés, pero endureció su corazón, y por causa de endurecer su corazón cayó en desobediencia, cayó en rebeldía, cayó en murmuración. Y esa rebeldía y esa murmuración contra Dios trajo como consecuencia que el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto 40 años sin avanzar, 40 años dando vueltas, 40 años sin entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la nación de Israel rechazó el llamado de Dios por la dureza de su corazón. Hebreos capítulo 3. Versos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A ver, díselo a la persona que tiene a tu lado, dile, si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Mire cómo sigue diciendo, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y entonces me llama mucho la atención, porque en Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, ¿cuál es la razón del por qué hay gente que se aparta de Dios? ¿Cuál es la razón de por qué hay gente que se deja de congregar? ¿Cuál es la razón de que hay gente que no le quiere servir a Dios? Y que la razón es, primero, la dureza de su corazón, la murmuración, porque tienen un corazón malo e incrédulo. Dile a la persona que tiene, mira a la persona que tiene a tu lado que está como medio bravo y dile, cuando alguien se aparta de Dios es porque tiene un corazón malo lleno de incredulidad. ¿Lo dice usted, apóstol? No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice Hebreos 13:12. Entonces hay personas que se apartan del Señor porque se dejan endurecer. Póngame atención a esto. Se dejan endurecer por los problemas. Se dejan endurecer su corazón por las circunstancias.
Hay gente que en vez de sumergirse en la palabra, se sumergen en las redes sociales. Usted puede ver a una persona, mire la cara a la persona que tiene a tu lado, usted va a ver en qué está sumergido esa persona, en las redes sociales o en la palabra. O yo puedo ver si usted está sumergido en la palabra y en la oración con la actitud con que usted vino a congregarse. ¿Están aquí? Por eso Hebreos capítulo 3, verso 13 dice: antes exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Verso 13. Cuando usted ve a una persona endurecida, cuando usted ve a una persona amargada, hablando mal de la iglesia, diciéndote no te congregues los días de semana, no le sirvas a Dios, qué oico ni qué oico, qué altar familiar ni qué altar familiar, ven solamente los domingos, piensa en ti, esa persona se dejó engañar por el pecado. ¿Qué tienes que hacer tú? Como dice Hebreos 3:13, exhórtalo. No lo acepte, porque hay gente, en vez de exhortar y parar en seco a esas personas, si es verdad, tú tienes la razón. O sea, tú tienes que exhortar a esa persona. ¿Saben por qué? Por su salvación y por su propósito. Porque son gente que se dejaron engañar por el pecado, que se dejaron engañar por la dureza del corazón. Pueden ser uña y mugre contigo. Puede ser una amistad muy grande. Ese es mi amigo o esa es mi amiga. Pero si esa persona empieza a hablar mal de Dios, empieza a hablar mal de las autoridades, es mejor que corte esa relación por tu salvación y por tu propósito. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Esos aplausos están como si no hubieran comido. Por eso, escuche bien, por eso debemos entender que somos participantes de Cristo. Levante sus dos manos y diga conmigo: yo soy participante de Cristo. Soy participante de su llamado. Diga conmigo: y de su conocimiento. Levante su mano bien en alto hasta que le dé un calambre. Diga conmigo: y por esa razón voy a retener hasta el fin mi confianza y mi fe en el Señor. Levante sus dos manos y diga conmigo: yo voy a creer hasta el final y voy a ver la gloria de Dios en mi vida y en mi familia. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. ¿Qué tenemos que hacer? Retener, o sea, el mismo ánimo, el mismo amor, la misma pasión, la misma fuerza que tenías cuando eras nuevo convertido, que te apasionabas por Dios. Tú tienes que retener eso hasta el final. Porque hay gente que por las circunstancias, por los problemas, por lo que dicen, por los rumores, entonces se desaniman. Tenemos que retener eso hasta el final, creer hasta el final, creer en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te va a dejar desamparado. No hay justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, pero tú tienes que retener tu fe hasta el final. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? La gente que retrocede, la gente que se rinde, son la gente cobarde. Pero aquí hay gente valiente, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Rey. Cuando usted ve a una persona, porque las personas que se rinden y que renuncian siempre ponen una cara así como el gato de Shrek. Te ponen una cara de lástima que tú dices: ay, pobrecito, te comprendo.
Y por eso yo también voy a dejar al Señor y el ministerio y todo. Porque son gente que, ¿sabe? Hay una enfermedad contagiosa, dominguitis aguditis. No quiero compromiso, no quiero servir al Señor solamente los domingos. Ten cuidado con eso. Cuando usted ve a una persona así que te pone la cara de lástima y te quiere manipular, tú le vas a decir, de parte del apóstol Olver, tú lo que eres es un cobarde. Porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Y si Cristo, vas a tener aflicción en el mundo, pero debes confiar, porque si Cristo venció al mundo, nosotros vamos a vencer los problemas, vamos a vencer las dificultades. Así que quita esa cara y pon una cara de valiente. Levántate porque Dios está contigo. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor en esta hora? Debemos confiar en el Señor. Entonces la nación de Israel estuvo vagando por 40 años. Como dice aquí en Hebreo, estuvo vagando no solamente por el desierto, sino vagando en su corazón. No sabía qué iba a hacer, no tenía dirección, no tenía visión, no sabía qué iba a ser el futuro. Si me vengo para acá, si me voy para allá, si tomo esta decisión, si no tomo una decisión. Dile a la persona que tiene a tu lado, cuando tú estás así, estás vagando como la generación rebelde del desierto. No se ponga bravo conmigo. Hebreos 3:10 para que te lo lleves a tu casa. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Dile a la persona que tiene a tu lado, no andes vagando del timbo al tambo, de aquí para allá, que hoy decides una cosa, mañana decides otra cosa, que sí voy a servir al Señor, que no voy a servir al Señor, que si hago esto. Escuchen bien, gente vaga en su corazón, que no tienen propósito. ¿Saben por qué? Porque rechazaron el llamado de Dios. Rechazaron el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque se llenaron de incredulidad. Hebreos 3. Hebreos capítulo 3, verso 15 al 19. Entre tanto, que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Levante su mano derecha y diga conmigo, yo no voy a poder entrar y recibir las promesas de Dios para que se hagan una realidad si hay una dureza en mi corazón y si hay incredulidad. Entonces lo que rechazó, póngame atención aquí, lo que rechazó en ese tiempo la nación de Israel, rechazó por no creer primeramente que Jesús era el Mesías. Por esa razón no pudieron entrar en el reposo de Dios. Podemos ver que las promesas del nuevo pacto son hechas una realidad por medio de Cristo. Por eso Hebreos capítulo 4, verso 8, y después vamos a leer verso 11. Hebreos capítulo 4, verso 8 dice, porque si Josué le hubiera dado reposo, no hablaría después de otro. Verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el reposo que rechazó la nación de Israel es para su pueblo, es para su iglesia, porque en el momento que nosotros aceptamos al Señor como Mesías, recibimos el reposo y las promesas de Dios se hacen una realidad en nosotros. Por eso Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que en ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dile a la persona que tiene a tu lado, no tomes el ejemplo de la nación de Israel, que se endureció, se rebeló,
murmuró contra Dios y quedó out, quedó fuera. Procuremos nosotros como iglesia entrar en ese reposo, entrar en esa paz, entrar en esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? No endurezcamos nuestro corazón, escuchemos la voz del Señor, no caigamos en desobediencia rechazando la voz del Espíritu, porque si no vamos a seguir vagando sin dirección, dando vueltas. Es tiempo de caminar y avanzar a las grandes cosas que el Señor tiene para con nosotros. Ahora, en todo este contexto, por eso les hablé desde Hebreos 3, en todo este contexto es donde el autor del libro de los Hebreos dice, Hebreos 4, versos 2 y 13, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuenta. O sea, lo que dice este texto, de acuerdo al contexto, es que la palabra de Dios es tan poderosa que la palabra de Dios descubre tus pensamientos, que la palabra de Dios descubre tus intenciones, que delante de la palabra de Dios, delante de la predicación de su palabra, estamos desnudos. Delante de la palabra viva, delante de la palabra eficaz, todo se descubre. Delante de la palabra de Dios, nadie se puede esconder. Cuando alguien está pensando, cuando alguien tiene una mala intención, cuando alguien tiene un mal pensamiento, la palabra de Dios lo pone al descubierto. Ni siquiera tienes que entrar en un éxtasis, ni una cuarta dimensión. Solamente escucha la palabra y serás desnudo delante de los ojos de Dios. Por medio de la palabra, el mismo Señor, de acuerdo al contexto, descubre quién ha endurecido su corazón. Mira a la persona que tienes a tu lado, míralo a los ojos y dile, te descubrieron, papá. Y su silencio me lo revela. Todos aquí han sido descubiertos en sus trampas, en sus malas intenciones, en sus malos pensamientos. Y no sigo diciendo porque si no me sacan apedreado. Gracias a Dios que aquí no hay piedra. Entonces, por medio de la palabra, el mismo Señor descubre quién se ha endurecido, quién ha caído en desobediencia, quién ha caído en el engaño del pecado. Dile a la persona que tiene a tu lado, gracias a la palabra, está siendo libre del engaño del pecado. ¿Cuántos de los que están aquí han dicho en su corazón, no le sirvo a Dios, solamente me congrego, no quiero compromiso, quiero vacaciones de servirle al Señor? Dile a la persona que te descubrieron. Amén, pero digan amén, aunque sea por hipocresía, por quedar bien conmigo. Dile a la persona que tiene a tu lado para que se ponga más brava, has caído en el engaño del pecado. Apóstol, pero esto no es palabra profética, pues no es. Bueno, la palabra profética es para exhortar también. La palabra descubre quién ha caído en incredulidad. La palabra descubre quién ha caído en rebeldía. Por eso, cuando alguien dice, cuando se predica la palabra y alguien dice, alguien le contó al apóstol todo mi problema. Alguien le fue con el chisme. ¿Están aquí? Alguien le contó todo. Le contó mi pensamiento, le estaba contando todo lo que yo planeaba hacer. Me descubrió. La manera como Dios me habla a mí, personal. Dios habla en varias formas, dice la palabra en Hebreos. Y Dios nos habla a través de su Hijo. Dios nos habla en visiones, Dios nos habla en sueños. Pero la manera
particular que Dios me habla a mí es por la palabra. La manera como yo puedo descubrir a alguien por la palabra. Por eso la palabra de Dios penetra hasta descubrir tus intenciones. Mire qué tan poderosa es la palabra de Dios. Por eso es necesario que nos congreguemos, porque aún intenciones malas que estaban en nosotros, la palabra de Dios las descubre y nosotros decimos: renuncio a esa mala intención, renuncio a esos pensamientos, y la palabra de Dios te limpia, te santifica para que camines en el propósito de Dios. Porque el fin de la palabra no es condenarte, el fin de la palabra es traer la justicia de Dios y justificarte y limpiarte para que camines bien en el propósito eterno de Dios. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor? Entonces, en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote para recibir gracia, para recibir ayuda oportuna. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantener, podemos retener la confianza y la fe en el Señor? Si estamos en un mundo cada vez más perverso, en un mundo donde es fácil apartarse de Dios, cada vez se facilita la práctica del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, antes un joven, para poder comprar una revista pornográfica, tenía que tener 18 años. Y tenía que comprarla. Hoy la pornografía está a la distancia de un clic. Es más fácil llegar a la esclavitud del pecado. Es más fácil pecar hoy que hace 50 años. ¿Están aquí? Donde muchos tienen acceso a la información. Y escuche bien, y acceso a la información que niega la palabra, que ataca todo lo que es de Dios. Entonces los jóvenes que se llenan de esa información por internet te pueden reprochar lo que dice la palabra de Dios, porque su mente está llena de información que va en contra de la palabra. Pero dice la Escritura: no temamos por eso, porque dice que las armas de nuestra milicia son poderosas aún para derribar esos argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Un mundo donde se expande más la independencia, el individualismo de las personas, donde cada vez es más difícil permanecer en Dios. Cada vez es más difícil servir al Señor, sea por problema económico, sea por necesidad, sea por la situación que sea. Es más difícil servir al Señor. Donde se confunde el propósito eterno con la prosperidad material. Y la prosperidad material no tiene nada que ver con el propósito eterno. Son dos cosas diferentes. Entonces, en medio de gente endurecida, en medio de gente incrédula, en medio de gente rebelde, en medio de gente que se burla de Dios, que se rinde, que abandona, nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Saben por qué Él es nuestro sumo sacerdote? Para retener y permanecer en nuestra profesión, en nuestra fe y en el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Por eso Hebreos capítulo 4, versos 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos. Dile a la persona que tiene a tu lado: debes permanecer en tu llamado, debes permanecer sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus dos manos y diga conmigo: nosotros no nos vamos a apartar, ni nos vamos a ser dispersados, ni vamos a retroceder. Hay un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Grita y aplaude fuerte al Señor en esta hora. Aplaude fuerte al Señor. Dios es bueno, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecar.
Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, para ayudar a los que son tentados. Sea en tentación, sea en la presión del mundo, sea en dificultades, tentación, pruebas, dificultades, adversidades, tribulaciones, todos tienen un propósito: desanimarte, endurecerte, amargarte, que te quejes contra Dios. Pero debes retener, no debes soltar el llamado que Dios te ha dado, no debes soltar la salvación que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un sumo sacerdote que nos va a ayudar a seguir adelante, que nos va a ayudar a vencer los problemas, que nos va a ayudar. Escuche bien, Cristo no te ha dejado solo, Cristo no ha dejado solo a la iglesia. Él está en nosotros, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte en esta hora. Dale esa alabanza al Rey. Dale esa alabanza al Señor. Dios es bueno, Dios es grande. Por eso ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús se compadece, tiene misericordia, nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda a vencer la tentación. Levante sus dos manos, diga conmigo: Cristo me ayuda a vencer la tentación. Diga conmigo: Cristo me ayuda a vencer el pecado. Diga conmigo: la ley del Espíritu de vida en Cristo me liberó de la ley del pecado. Levante sus dos manos: Cristo me ayuda a vencer las dificultades, las necesidades, los problemas. Diga conmigo: no estoy solo, Cristo está conmigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, aplaude fuerte a tu Señor, a tu Dios en esta hora. Dile a la persona que tiene otro, dile: en vez de quejarte, amargarte, endurecer tu corazón, acércate a Dios. Acércate a Él. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Santiago capítulo 4, verso 8, dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A ver, léelo a la persona que tiene a tu lado, dile: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y después dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces es un tiempo, porque hay gente que se queja contra Dios, se amarga contra Dios, se ponen bravo con Dios y dice: Dios, voy a hacer un paro de oración. Un paro de ayuno, un paro de congregarme, hasta que yo no vea estoy en paro. Entonces, cuando tú te alejas de Dios, Dios se aleja de ti. Y entonces todo empeora. Cuando estás en problema, cuando estás en dificultad, es donde más te tienes que acercar a Dios para que Dios se pueda acercar a ti. Tú tienes que dejar el doble ánimo, que un día estás arriba y un día estás abajo. Que cuando escuchas al apóstol Olver sales contento, cuando ves tu celular, cuando escuchas la palabra te llenas de fe, cuando escuchas los rumores, porque hay gente que cree más en los rumores que en la palabra de Dios. Escúcheme, esto es tremendo. Hay gente que acciona más en los rumores que en la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí la semana pasada se compraron de todo? Agua, 3 kilos de carne, y llenaron toda su casa y toda la nevera de comida por si acaso. Entonces diré a la persona que tiene a tu lado: si tú hiciste eso es porque tú crees más en los rumores, crees que los rumores se van a hacer una realidad. Entonces esa fe, mira a la persona que tiene a tu lado que está como bravo con el apóstol Olver, dile: esa fe que tú pones en los rumores
ponlo en la palabra de Dios y tu vida va a cambiar para siempre. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Deja el desánimo. Amén. Dile a la persona que tiene todo, ya deja esa cara de desánimo, de desesperanza. Purifica tu corazón a través de la palabra, a través del poder del Espíritu. Deja de quejarte, deja de murmurar, deja de amargarte, deja de endurecer tu corazón. Es tiempo de acercarnos a Dios con confianza. Vamos a acercarnos al trono de su gracia y vamos a recibir la ayuda y el socorro que nosotros necesitamos. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Rey. Grita y aplaude fuerte al Señor. Dios es bueno. Dile a la persona que tiene atrás, dile, en vez de compartir en las redes sociales los rumores, comparte la palabra que pone el apóstol en el Facebook. Dile a la persona que tiene atrás, en vez de enviar esas cadenas de WhatsApp, envía las cadenas de oración del apóstol Olver. ¿En quién estás creyendo más? Examínate. Y ese silencio me lo dice todo. Se nos hace más fácil creer la voz del mundo que la voz de Dios. ¿Están aquí? Dile a la persona que tiene a tu lado, vamos a decir como Gigi Ávila, sonríe que Cristo te ama. Se puso contento, señor Crespo. Okay. Entonces, a veces hay gente, escúchame bien, que no se quieren acercar a Dios porque cometieron pecado, cometieron faltas, ofensas contra Dios, se sienten condenados. Escuche bien, en el contexto de todo esto es donde dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia, porque ahí vas a alcanzar misericordia. Ahí vas a alcanzar perdón. Escuche bien, si tú endureciste tu corazón, escuchaste a una persona murmuradora, esta palabra no es para condenarte, es para que te acerques a Dios y puedas alcanzar el perdón de Dios y la misericordia de Dios, para que Dios te vuelva a levantar. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Porque tenemos un abogado que nos defiende, que es Cristo Jesús. Tenemos un mejor mediador de un mejor pacto. Tenemos un sumo sacerdote. Tenemos un intercesor que intercede por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nadie nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Escuche bien, ni hambre, ni peste, ni espada, ni guerra, ni nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni la situación de este país, ni la situación de lo que está pasando en el mundo. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Así que levántate en el nombre de Jesús. Levanta tu fe, levántate en oración, porque grandes cosas Dios va a hacer con nosotros. Grita y aplaude fuerte al Señor. Dios es bueno. Diga conmigo, vamos a alcanzar misericordia. Vamos a alcanzar perdón. Vamos a recibir esa bendición de la libertad, del perdón del Señor. Porque este es un tiempo donde alcanzaremos su gracia, su misericordia. Levante sus dos manos en nuestras vidas, en nuestra familia. Lo que dice el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A ver, levante sus dos manos y diga conmigo, el bien y la misericordia y la gracia de Dios me van a seguir todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Declaro, el tiempo del bien de Dios se desata en su pueblo y en su iglesia. A ver, grita y aplaude fuerte al Señor en esta hora. Aplaude, 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 aplaude fuerte al Rey. Dios es bueno, Dios es grande. Bendito sea el Señor.
Oh, Sanamakara, Mama Shatara. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Su gloria, su presencia. Esta palabra está trayendo un rompimiento. Esta palabra está derribando fortaleza. En tu mente está derribando fortaleza en los aires. Vamos a hallar gracia, vamos a hallar misericordia. Aplaude y grita fuerte al Señor en esta hora. Bendito sea el Señor. Se puede sentar. Cuando alcanza la misericordia, el perdón de Dios, por medio de la obra de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. Amén. En ese momento nosotros recibimos el bien de Dios. Recibimos su bendición. Pero esa misericordia y ese bien se manifiesta en gente que no ha caído en el endurecimiento de su corazón, que no ha caído en desobediencia ni incredulidad. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, al trono de su gracia por medio de Cristo, lo que dice Hebreos 4:16, podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa gracia para el oportuno socorro? Significa en el momento preciso, en el momento indicado, en el tiempo señalado, ni temprano ni tarde, la ayuda de Dios y el socorro de Dios se manifestará. No es ni en mi tiempo, no es ni en tu tiempo, en el oportuno socorro, en el preciso tiempo perfecto de Dios. En el momento que parece que no hay solución, en el momento que estás en el precipicio, en ese momento vas a ver la ayuda de Dios. Y Dios nos dio esta palabra, que en el mes de agosto es el mes y es el tiempo donde la ayuda y el socorro de Dios va a venir a favor de nosotros. Yo no sé si hay personas que están escuchando esta palabra, que están creyendo esa palabra. En el momento preciso, en el momento indicado, en el tiempo señalado, ni tarde ni temprano vas a ver la ayuda de Dios sobre tu vida, vas a ver el socorro de Dios sobre tu familia, vas a ver el socorro financiero de Dios sobre tu empresa. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien, este mes de agosto de una manera sobrenatural vamos a recibir su gracia, vamos a recibir su favor y su oportuno socorro. Alguien que alabe al Señor, que dé un grito de alabanza al Rey. Aplaude fuerte al Señor en esta hora. Usted me dirá, en medio, apóstol, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de las tribulaciones, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Quién me puede ayudar? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que no estés mirando personas, no pongas tu confianza en la persona, porque tu ayuda y tu socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Pon tu confianza en el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. A ver, grita y alaba al Señor en esta hora. Aplaude, 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 aplaude fuerte al Señor. Oh, santo eres, Padre. Oh, bendito sea el Señor. Levanta tus dos manos. Él no dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que nos guarda. Levante sus dos manos en esta hora. El Señor es nuestro guardador. Así que no tengas miedo. El Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Levante sus dos manos. El Señor te guardará de todo mal.
Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Oh, santo eres, Señor. Salmo 121 es el que dice todo esto. ¿De dónde alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Levante sus manos derecha y diga conmigo: mi socorro viene de Dios. En este mes de agosto vamos a recibir gracia y vamos a recibir oportuno socorro. La fuente de nuestra ayuda, la fuente de nuestro socorro oportuno es el Señor. O sea, una persona puede ser el medio, puede ser el instrumento para que Dios te ayude. Pero escuche bien esto, te lo digo con mi corazón y guiado por el Espíritu Santo. No pongas tu confianza en esa persona que te extiende ayuda, porque no es la persona, es Dios en la persona. Pon tu confianza en el Señor, porque Dios te dará gracia, y la gracia de Dios en este tiempo va a abrir puertas. La gracia de Dios nos dará fortaleza, nos dará poder para orar y ver respuesta. La gracia de Dios va a hacer que veamos milagros y prodigios, porque su ayuda divina vendrá sobre nuestras vidas en este tiempo oportuno, en este tiempo difícil de adversidades, de tribulaciones, de necesidades. Tiempo pasado siempre hemos visto la ayuda de Dios, pero en este tiempo veremos la manifestación de una mayor gracia y vamos a recibir esa gracia para el oportuno socorro. Veremos la ayuda divina del Señor sobre la iglesia. Veremos la ayuda divina y el socorro de Dios sobre la iglesia, sobre nuestra familia. Veremos el oportuno socorro de Dios sobre esta nación, sobre los hijos de Dios que claman de día y de noche por justicia. Veremos respuesta a nuestras peticiones personales, a los proyectos que tenemos como familia, como iglesia. Veremos el oportuno socorro. Esta palabra se va a hacer una realidad en cada uno de nosotros. Recibe esta palabra y este consejo apostólico del mes de agosto. Este será un tiempo de quebrantar nuestro corazón. Levante sus dos manos. De no dejar que nuestro corazón se endurezca. De no dejar que nuestro corazón caiga en frustración por causa del engaño del pecado, ni por las circunstancias adversas. Debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Debemos retener esa profesión de fe. Este es un tiempo de valorar, de entender que somos participantes de un llamamiento celestial a través de Cristo, que es un gran privilegio poder servir al Señor. Que es un tiempo de extendernos hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante, y recibir el premio del supremo llamamiento. Porque escuche bien, no desmayes, porque Dios ha visto tu labor, Dios ha visto tu trabajo, y viene esa recompensa y esa cosecha para tu vida. También es tiempo de alejarte, de cortar con esas relaciones almáticas que te desaniman, que apagan ese fuego. Aléjate de esa gente incrédula, rebelde y murmuradora. Levante sus dos manos. Se abre un mayor entendimiento de la gracia, de la misericordia. Declaro en el nombre de Jesús que alcanzaremos misericordia, y esto hará que el bien de Dios se manifieste todos los días de nuestras vidas. Declaro la misericordia, declaro la gracia, declaro la ayuda divina de Dios, declaro la respuesta de Dios sobre el pueblo, sobre la iglesia. Señor Padre, nuestro trabajo no es en vano. Las oraciones que hemos hecho no es en vano, Señor. Vamos a ver respuesta
a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de la iglesia, Señor. Declaro que la gracia de Dios en nosotros abrirá puertas que estaban cerradas, Señor. El entendimiento de la gracia de Dios hará que vivamos bajo cielos abiertos. La gracia de Dios hará que vivas en una completa libertad. Tendremos un mayor entendimiento de hallar gracia para el oportuno socorro. Levanta tu mano derecha, levanta tus manos delante del Señor. Veremos la manifestación en dos palabras: ayuda y socorro divino. Y esa ayuda y socorro divino será algo sobrenatural que te va a sorprender. Verás como Dios a partir de este mes, en gente que ha retenido la profesión de su fe, que ha sido fiel a su llamado divino, se van a abrir oportunidades de oro, porque el mes de agosto será el mes de oportunidades de oros, oportunidades que solo Dios te puede dar, y sabrás que Dios te ha abierto la compuerta de oportunidades de oro, porque ni con tu fuerza, con tu contacto no se va a abrir esa puerta. Va a haber oportunidades de oro para grandes empresas. Oh, bendito sea el Señor. Grandes ministerios, grandes cosas se van a abrir en este mes. En medio de las tinieblas amanecerá la luz de Dios sobre tu vida. Será vista la gloria de Dios en tu vida, te dice el Señor. En tiempos oscuros mi gloria será vista en ti. En tiempos oscuros mi gloria será vista en mi iglesia. Yo levantaré a mi iglesia. Verás mi oportuno socorro sobre tu vida, te dice el Señor. Es tiempo de no llorar, es tiempo de fe, es tiempo de orar, es tiempo de interceder, es tiempo de predicar, es tiempo de servir al Señor. Oh Padre, te damos alabanza, Señor. Tú eres un Dios bueno, Señor. Creemos tu palabra, Señor. Si hoy escuchamos tu voz, no endurecemos nuestro corazón, ni menospreciamos lo que tú dices. Creemos, Señor, que tú nos has dado gracia para el oportuno socorro. Aplaude fuerte a tu Dios. Aplaude fuerte a tu Señor en esta hora. ¿Cuántos pueden celebrar esta palabra? Grita y aplaude fuerte al Rey. Dales alabanza a tu Dios, dales alabanza a tu Rey. Tu alabanza derriba fortaleza. Tu alabanza, tu fe hace retroceder la maldad. Exáltale. Dale gloria al Señor. Dale alabanza a tu Rey en esta hora. Solo tú eres un Dios grande. De ti vendrá nuestro socorro, Señor. De ti vendrá nuestra ayuda divina. Desatan esas oportunidades divinas. A ver, alaba, alaba y bendice al Señor. Cierra tus ojos, alégrate en Él. Gózate en Él. Abre tus ojos espirituales y mira el trono de su gracia. Mira al que está sentado a la diestra de Dios. Él intercede por nosotros. Nuestro apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Levanta tu voz en alabanza.
al Señor. Deja la tristeza, deja la amargura, deja el desánimo. Levántate en esta hora. Oh, solo tú eres grande. Solo tú eres grande. Levanta tus manos y alaba al Señor en esta hora. Viene el socorro, viene la ayuda, viene. Hoy se desata, viene hoy de ti. Oh, viene el socorro, viene la ayuda, viene. Hoy se desata, viene hoy de ti. Viene hoy de ti, dilo. Viene hoy de ti. Viene hoy de ti. Levanta tus manos y profetízalo. Viene el socorro, viene la ayuda, viene oportunidades, vienen de ti, mi Señor. Oh, 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 oh. Levanta tus manos y adórale, exáltale con todas tus fuerzas. Oh, 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 Dios. Declara lo que viene, el socorro y la ayuda viene de Él. Sí, viene la ayuda, viene el socorro, viene oportunidades, vienen de ti, vienen de ti, vienen de ti, mi Dios, te alabamos a ti, te alabamos a ti, te alabamos hoy a ti. Pon tus dos manos en tu corazón en esta hora. Repite esta oración conmigo. Di conmigo: Padre, perdóname, Señor, si me había dejado endurecer mi corazón, si había caído en frustración, en depresión, en tristeza, por los rumores, por las cosas que se dicen en el mundo. Padre, perdóname por dejarme arrastrar por la corriente de este sistema. Padre, perdóname, Señor. Tú te compadeces de mí. Yo vengo delante de tu trono, del trono de tu gracia, para alcanzar ese perdón, para alcanzar esa misericordia. Padre, el día de hoy te pedimos que nos ayudes en nuestras necesidades, en nuestras adversidades, en nuestras enfermedades. Ayúdanos, Señor, que podamos recibir tu gracia y tu oportuno socorro, que podamos recibir tu ayuda divina, Señor. El día de hoy renunciamos al doble ánimo, a la inconstancia. Purificamos nuestro corazón a través de tu palabra. Nos acercamos a ti, Señor, para que tú te acerques a nosotros. Levante sus dos manos en esta hora. Oh, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Levanta tus manos y descansa en Él. Este es un tiempo, como dice la misma palabra, de que puedas entrar en el reposo del Señor. Has hecho tantas cosas, has planificado tantas cosas, te has afanado con tantas cosas,
que se te ha olvidado entrar en el reposo de Dios, para que sea Dios haciendo en ti, para que sea Dios obrando en tu vida. Descansa en Él. Levanta tus manos, cierra tus ojos y entrégale todos tus planes, todos tus pensamientos. Y entra en el reposo del Señor, que es Cristo. Declaro la paz de Dios en tu mente, la paz de Dios en tu corazón. Vas a salir de este lugar con una nueva perspectiva de Dios, del reino, de la palabra. Vas a salir de este lugar con la fe necesaria para vencer los problemas, las dificultades. Declaro, Señor, que a partir de hoy tu pueblo, tu iglesia se sumerge aún más en la oración, se sumergen aún más en la palabra, que se sumergen aún más escuchando prédicas, escuchando enseñanzas, escuchando alabanza. Señor, no nos vamos a dejar distraer por nada. Vamos a poner la mirada en ti, vamos a caminar en lo sobrenatural, porque tú nos das gracia para el oportuno socorro. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Dios.